Presidente, ordena estudio técnico sobre colapso del Jet Set. Duelo nacional se extiende hasta el 13 de abril. Tras concluir las labores de búsqueda y recuperación de víctimas de la discoteca Jet Set, la Presidencia de la República anunció la conformación de un equipo técnico para investigar las causas del colapso del techo del establecimiento, tragedia que hasta el momento ha dejado un saldo preliminar de 221 personas fallecidas. El anuncio fue realizado por el vocero de la Presidencia, Homero Figueroa, quien ofreció declaraciones mediante un comunicado oficial. En el mismo informó que el estudio será coordinado por la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica de Infraestructura y Edificaciones, ONESBI, con la participación de expertos nacionales e internacionales. El objetivo es entender con precisión qué pasó, para aprender, para mejorar, para prevenir, para proteger y para fortalecer las normas de seguridad, expresó Figueroa. Al tiempo que subrayó que esta evaluación técnica se desarrollará con total apertura y con pleno respeto a la independencia del Ministerio Público, órgano que encabeza las investigaciones judiciales. De su lado, el director del Centro de Operaciones de Emergencia COE, Juan Manuel Méndez, confirmó la cifra preliminar de 221 víctimas mortales producto del desplome ocurrido en la madrugada del pasado lunes. En señal de respeto y solidaridad nacional, el gobierno decidió extender el duelo hasta el próximo día 13, en una medida que refleja la magnitud del dolor colectivo tras esta tragedia y esta enorme pérdida. Ahí están las imágenes, mis amigos. Vamos a continuar con el desarrollo del tema. Vamos a la pregunta del día. ¿Qué cree usted que el colapso del techo de la discoteca Jet Set pudo haberse evitado y por qué? 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a esta pregunta. ¿Cree usted que el colapso del techo de la discoteca Jet Set pudo haberse evitado y por qué? Muy bien. Buenos días, Yerian. Buenos días, Amado. Buenos días, Carolina, Fulvio, a todo el equipo de producción y a la gente que nos ve en vivo. Si te ha afectado de la garganta. Te dejaste contagiar de Ana. No sabía que Ana. Debiéramos de exiliarlo. Y de Francia, y de Francia. En Francia. una cabina. Sí. No, pero básicamente la garganta, no el tema gripal. Ay, ay, ay. Vamos a continuar. Sí, sí. No, La garganta está uno mala, siempre no está se puede esperando al forzar. Quijote. No se puede forzar la garganta. Bueno, Estoy aquí bien. por responsabilidad. No, pero está La bien. garganta Está bien. no me ha ayudado. Muy bien. Fulvio, adelante. Doctor, Sí. sobre este tema hay muchas opiniones y van a venir muchas opiniones. así Gente es. que sabe, gente que no sabe, sí. y van a confundir. Yo decía que bajo esta catástrofe dantesca que nos ha tocado vivir, hay que reiniciar, hay que volver de nuevo a reiniciar como la historia. Ya la historia de aquí hacia atrás, la historia de aquí hacia adelante, tiene que ser diferente en materia de construcción. Tiene que haber un organismo encargado de una supervisión constante y verificación constante de todas las infraestructuras. Los gobiernos municipales deben de tenerla, el gobierno central debe de tenerla, para prevenir y salvaguardar vidas. En el entendido que a medida se van construyendo y se van exigiendo más a los materiales de construcción, también se va aumentando el peligro. En el entendido que con la gran cantidad de habitantes que ya somos y que somos una isla llena de fallas
tectónicas y que somos una isla de corredor de huracanes, entre otras cosas, tiene que haber prevención y exigencia más rígida sobre la construcción. Un amigo estructuralista me envió una fotografía que yo quiero compartirla, la envié a producción. Y esta fotografía me expresa parte de lo que nosotros hacemos. Me incluyo también. Hay una lluvia y luego de esa lluvia se aposa agua en el techo y esa agua no sale porque la losa cede un poco, el material de construcción ha cedido, las columnas se han fatigado y bajan un poco. Entonces, para corregir esa deformación que acumula agua, venimos y le tiramos concreto encima, que le llamamos fino. Muchos le llaman fino porque es de que fino. Pero se nos va la mano y como en este caso, de la raya verde que hay hacia abajo es la losa normal que tenía la discoteca. Lo otro es losa agregada. Oh, Dios. Para corregir. Hago el señalamiento, es una fotografía que me envía un estructuralista. Esto es para estudio, no es para usarlo para morbo ni nada por el estilo. Le agregan una losa para corregir ese desplazamiento de la columna, de la viga, esa fatiga que provocaba que se acumulara demasiada agua. Y luego viene el famoso paño negro, ¿verdad?, para corregir filtraciones. Después vuelve y baja por la fatiga y vuelven y le agregan otra capa de concreto. Vuelve y baja por fatiga y le agregan otra base de concreto. Fueron 3 veces que lo hicieron. Sobre la losa original. Una losa original que tiene que tener por metro cuadrado cerca de 100 kilos. En esta parte, de acuerdo a los ingenieros estructuralistas, estamos hablando que podría llegar a 1000 kilos, lo que es un agregado más a la fatiga ya de esta estructura. Acompañado de esto, con toda la carga adicional que se le fue poniendo encima en materia de construcción, en materia de instrumentos como aire acondicionados. Los años. También los años. Antes ahí había un cine. Usted va a un gobierno municipal a buscar un permiso de una construcción para una casa. Pero esa casa luego usted la convierte en un cine, por ejemplo. Y ya antes de convertirla, hacer la conversión, tiene que volver y llevar planos. Pero en los casos normales no se hace. Simplemente se hace la transformación. Aquí se hizo esa transformación. No sé si se llevó plano. Bastantes años también que tiene la edificación. Y yo creo que ahora inicia la etapa de ingeniería forense, doctor. La ingeniería forense, que hay pocos aquí. Ahí todos los ingenieros expertos en la materia hacen un expertise exhaustivo de todo lo que es la infraestructura para dar unos resultados. Pero esta misma comisión de estudio que se ha organizado debe de ser a nivel nacional y constante. Ese es mi llamado. Ok. Tú planteas que se haga en todo el país. En todo el país, en todas las edificaciones, todas las construcciones públicas y privadas. Sobre todo que pasen un tiempo en adelante. Iniciando con los gobiernos municipales, que deben de tener un historial bien organizado de la edad de todas las edificaciones que hay en sus municipios. Ya, muy bien. Muy bien, Carolina. Es una pena tener que
estar hablando de este tipo de tragedias. Tenemos la realidad, lo que aconteció, el hecho. Y como bien decía Fulvio, quizás sería el momento, suena ya hasta cliché, porque cuando pasan las situaciones siempre decimos esto, quizás es el momento para tomar medidas, para supervisar, para prevenir, para que las cosas funcionen de manera adecuada. Pero en este país, que no hay regulación ni norma, y muchas, por no decir todas, las mayorías de las cosas andan manga por hombro. Y al final, cuando tengan el video, muchachos me avisan, y al final nosotros tenemos desastres, tragedias que se pueden evitar. Miren esto. Hay que esperar que le caigan estas paredes a los niños en la escuela Padre Brea. La foto del baño, pongan la foto del baño, es un pedazo del techo que cayó y tumbó la tapa. Sí, míralo ahí. Por Dios. No, y hemos sido hasta afortunados, claro, a nivel nacional. Aquí pasa poco. Claro. El nivel de inoperancia, de irresponsabilidad abusiva de algunas autoridades raya en lo descabellado. Esa aula, esos videos, esas fotos, la manda una niña que es mi sobrina y ella está en ese centro educativo. Ella está en ese curso, pongan el video. Pero al igual que ella, hay una cantidad de niños recibiendo docencia. ¿Qué tiene que pasar para que las autoridades educativas... Recuerda, Carolina, que en ese mismo centro los estudiantes hicieron una manifestación ejemplar presentando esas... vestidos de negros todos. Presentando esos problemas de construcción que hay ahí, de deterioro. Tenemos años y años desgastándonos, denunciando la situación de este centro educativo, que al igual que este hay mucho en el país. Y me disculpan que salga quizás del tema, pero es tratando de hacer una comparación de el poco seguimiento, de supervisión, de compromiso, de responsabilidad de las autoridades de este país. ¿Ustedes se creen que es posible que los directores, que el distrito que está ahí al lado, se les haya hecho imposible resolver una situación de esta gravedad? Para que cuando Dios libre esos techos se derrumben o aquí ocurra algún tipo de sismo como pasa normalmente y pueda haber una tragedia, entonces ahí vienen todas las autoridades a buscar comisiones, viene el presidente, viene el ministro de Educación, los directores y todo el mundo. Después que están las tragedias. Eso no se necesita una lupa para ver el nivel de peligro en el que estos niños están recibiendo docencia. Están esperando que pase otro YC en San Francisco de Macorís, en el centro educativo Padre Brea. Por Dios. Por Dios. ¿Qué es lo que hay que hacer para que las cosas puedan funcionar de manera adecuada? Y no podemos decir que no se sabe, que no se vio, que es un asunto de licitación, que eso tiene años. Años tiene ese centro educativo. Huelgas de profesores, huelga de estudiantes, manifestaciones pacíficas, los niños, las madres preocupados. Y los directores encargados de distrito, aparentemente les importa nada. Cuando pase una desgracia, una tragedia como esta, es que van a venir a tomar medidas. Eso es lo que se está esperando. Y así como ese, tenemos tantas situaciones
de no supervisión, de no seguimiento. Ya luego de que las vidas se pierden, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Las vidas no repollan y las responsabilidades deben de caer sobre quien las tenga. En este caso de este centro aquí en San Francisco, si sucede algo que se puede evitar, no vengan luego a estar tirando lágrimas y a estar usando excusas y fundamentos. La vida de los niños deben de ser garantizadas, sobre todo en los centros educativos, donde se supone que tus niños están seguros, donde se supone que el Estado debe de garantizar la vida de cada uno de ellos. Muchas gracias. Bien, mira, el senador de la provincia Duarte, Franklin Romero, me manda un mensaje a propósito de tu comentario. Me dice él que debe haber un régimen de consecuencia. Dice, los funcionarios no asumen con responsabilidad. El pasado ministro de Educación hizo caso omiso a nuestras denuncias al respecto de ese centro. O sea, cuando tú estás en una nación donde ni siquiera al senador le hacen caso, ¿qué tú esperas del pobre ciudadano? Pero fíjate. Gracias, Franklin, por el mensaje. Que ese centro, buenos días tenga. Gracias, un placer Franklin. saber de ti. Que ese centro, ahí llegamos a estudiar nosotros, doctor, en los años 80. Claro, claro que sí. Que ha sido sometido Yo a estudié un chismo para atrás, pero... algunas remodelaciones, pero que tiene ya varios años en ese proceso y no se termina de concluir. No. Es un acto de irresponsabilidad increíble. Bueno, adelante. Lo que pasa es que el tema aquí está en el amiguismo. Cuando tú haces una denuncia, por ejemplo, de un funcionario público que está incumpliendo con lo que debe hacer, entonces aparecen los amigos que de una vez lo defienden. Ahí es que está el problema. Que aquí si vamos a ser críticos, tenemos que ser los críticos con todos, incluyéndonos a nosotros mismos. Porque cuando uno mete la pata, cuando uno va por el camino incorrecto, alguien tiene que alarte la oreja. Y por eso ustedes vean que los papás de uno antes, cuando uno cometía errores, se lo decían. Y te daban un chancletazo, un correazo. Era para que te enderezara. Entonces, ese tema de lo que pasó en Jet Set, obviamente hay, como decía el hermano de Rubí Pérez, lo voy a citar a él, aquí no hay quien supervise, aquí no hay quien vele por nada. Porque aquí, si yo soy amigo de fulano de tal es el supervisor, un cariñito por debajo de la mesa, y se fue a pique la supervisión. Como hacen con las tuberías que mandan el inspector, y como hacen también con los muchísimos inspectores de diferentes instituciones, que cuando van a los sitios y ven que hay una irregularidad, le pasan un cariñito, mira ese cariñito para que te haga el loco, y se van con el cariñito y sigue entonces la ilegalidad. Y ahí con eso es que tenemos que romper. Decía el hermano de Rubí Pérez que como aquí no hay nadie que vele, tenemos que a partir de ahora tratar de construir una nación fuerte, de instituciones fuertes. Y ustedes escuchan, que creo que de lo poco que lo hace, al propio senador, haciéndole crítica al propio gobierno y a sus funcionarios allá en la Cámara de Senado. Eso no es... Pero hay que llegar más lejos. No es la primera vez. Claro, pero hay que llegar más lejos, Franklin, usted que nos está viendo. Vamos a criticar también al director del hospital, que usted sabe que no está haciendo absolutamente nada de ahí. Vamos a sacarlo de ahí, mándale una carta al presidente sugiriendo la destitución de ese señor, que no tiene capacidad para eso, y para otros funcionarios que usted sabe que no están funcionando y que están poniendo en riesgo la vida de la gente, que es lo más importante. Porque no estamos hablando de una gente que está en cedulación, no estamos hablando de una gente que está en ¿cómo se llama? En pasaporte. Estamos hablando de una gente que está en el hospital tratando vida, poniendo vida en riesgo. ¿Cómo es posible que en el hospital, cuando una gente vaya a hacerse, por ejemplo, una tomografía, tenga que irse al siglo XXI o al doctor Valle? O que cuando hayan 5 niños que necesiten ventilación artificial, o no sé cómo se llama eso,
vayan al hospital y no encuentren un ventilador porque están dañados. Porque ¿cómo es posible que ese director del hospital no sea capaz de gestionar el arreglo de esos ventiladores o de denunciarlo? Si no tiene con qué denunciarlo. Bueno, Y salir a pedir para la capital, a hablar con los que tienen el poder para resolver las cosas. Entonces yo creo que tenemos que ir más profundo, pero más profundo, y tenemos que hacerlo entre todos y criticarnos todos, porque aquí nos ponemos bravos cuando se le denuncia, por ejemplo, lo que tú estabas diciendo. Aquí se dice que los maestros no quieren trabajar, pero miren esa realidad que acaba de presentar la compañera Carolina, que justamente yo le había mandado también al chat para presentarlo. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos escuelas que se estén cayendo? Y el director de educación regional ni siquiera se expresa sobre eso. Es que no le importa la vida de los estudiantes. Es que no le importa la vida de los maestros, peor aún. Es que no le importa la vida del personal administrativo que está ahí. Entonces es un llamado de atención que tenemos que hacernos todos. Pero ¿qué pasa? Los que están al lado de él, tumbándole polvo, a su lado ahí, entonces lo que hacen es que buscan la forma de atacarte, porque así es que se manejan, porque son pequeños de aquí, pequeños, no ven la cosa de manera grande, porque mañana, como yo le decía al compañero Francia el día del debate acá, y si fuéramos nosotros, que un día nos toca que nos tiren al hospital, ¿lo vieron ahí? ¿A dónde estaban llevando la mayoría de heridos? Era al hospital público. Porque no había capacidad en las clínicas. Cuando usted va a una clínica ahora mismo, están llenas todas. Sí. Yo no sé por qué, pero están llenas todas. Si hay una emergencia que se necesita 300, 400 camas, ¿a dónde lo van a llevar? Los Sí. hospitales. A los hospitales. Entonces, si no tenemos hospitales que estén fuertes, que estén funcionando de manera adecuada, se nos va a morir la gente. Y esa gente que se va a morir puede ser usted, que en un momento determinado lo lleven sin saber quién es usted y lo tiren allí y lo dejen morir. gracias, muchas gracias. Miren, Por eso que es bueno que a veces las cosas le pasen a los de arriba también, para que sientan. Porque cuando le pasa a los de abajo, escúchame, amado, como que las cosas pasan como desapercibidas. yo comentaba aquí en el día de ayer o antes de ayer que a diferencia del caso de San Cristóbal, donde murieron muchos hijos de Machepa, ¿Sí? este no es lo mismo. Aquí va a haber una solución y muestra de ello que el gobierno acaba de crear una comisión. Con relación a eso, yo hay una opinión que ha estado circulando sobre la base de que la comisión creada puede tener una lectura entre líneas de que se quiere buscar una respuesta que no sea tan impactante para los que quedarían finalmente involucrados. Yo no creo que fuera sacarlo de la responsabilidad que le corresponde, porque no hay forma, pero sí que impacte menos, en el sentido de que se trata de gente, sobre todo el propietario del local, es una persona ligada a poderes fácticos, Claro. pero muy ligado a poderes fácticos y ligado a poderes políticos. Entonces, indudablemente que una gente que está relacionada con, por ejemplo, dos de las grandes familias de este país que más dinero tienen, que son Vicini y Rainieri, creo. Y muy ligado a la embajada americana, pero muy ligado. Exactamente. Muy ligado. Con grandes inversiones en Estados Unidos. Sí. Es un gran inversor dominicano en Estados Unidos. Pues indudablemente que la pregunta es leer entre líneas el por qué se designa una comisión cuando a partir de este momento, cuando terminen las áreas de la parte del rescate, aquí lo que amerita es una investigación forense. Y una investigación forense no tiene que tocar al gobierno central, porque el gobierno central, el Estado dominicano tiene un estamento específicamente creado y con condiciones para determinar eso que pasó. Lo que quiere decir que lo haga el gobierno implica de alguna manera una lectura, una picardía entre lo que es la razón por la que se decide eso. Yo escuché de manera completa la locución del vocero del gobierno
como bien tú dices, Amado, se escucha muy sutil. El enfoque del mensaje dirigido a la nación todo el tiempo es de que no vuelva a pasar la situación, de que hay que tomar las medidas. No habla en ningún momento en esta alocución de un asunto de responsabilidad, de que se asuman las consecuencias. En donde él solo enfoca esa parte es donde dice que dejará al Ministerio Público que haga su trabajo, pero el gobierno como tal no habló mínimamente ni se acercó en su discurso a esto. De hecho, la fiscal No se habló de Rosalba Ramos responsabilidad, estuvo no se en el habló día de de ayer, responsabilidad, ni mucho menos. que va a dejar que el Ministerio Público haga su trabajo. Es, No es que quisieron tocar esa todavía, es que parte. todavía, señores, esto ha sido tan grande que salir a exteriorizar cosas Es muy delicado. es muy Tiene delicado. tacto. El expertise que se tiene que hacer con la ingeniería forense, eso va a dar las bases. Y va a dar las bases para tomar medidas y también medidas de consecuencias. Y Porque al Ministerio Público es que le hay un corresponde. régimen de consecuencias que tiene que presentarse en este caso ¿Cuántos ingenieros delicado. ingenieros forenses hay en este país? Yo le voy a decir algo. La ingeniería forense es una especialidad dentro de la criminología. Sí. Es una especialidad dentro de la criminología. ¿Cuántos hay? Que yo sepa, sinceramente, admito mi ignorancia si aparece alguien. Admito mi ignorancia si aparece alguien. Pero que yo sepa. Ay, doctor. No, pero yo con no un buen perito. estoy diciendo que no lo Y haya. también- Sí, Mira, pero una que no- cosa, oye, Sí, óigame sí. esto, óigame esto. La ingeniería está basada en física. La ingeniería forense está basada en el uso inadecuado de elementos físicos que pudieran poner en riesgo la vida o la integridad física de individuos. Claro. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Un ingeniero civil mira una falla de una manera, un ingeniero forense la mira de otra. Hay ingenieros estructuralistas. Déjeme decirle, espérate, déjame decirle algo. ¿Usted sabe qué hace un ingeniero civil forense que por las marcas que deja la goma en un frenazo en caso de un accidente puede establecer unos parámetros más o menos de la velocidad que venía el vehículo que frenó y que dejó esa marca ahí? Otra persona lo ve como una manera de decir, pero qué frenazo dio este vehículo aquí. Claro. Pero un forense no. Un forense dice, ¿por qué ocurrió? ¿Por qué la profundidad de la impresión del hule o de la goma en el piso? Bueno, se debió a que venía entre X y X velocidad. Para determinar, Fulvio, perdón un momentito, para determinar si el exceso de velocidad fue lo que provocó el accidente. Entonces, por eso yo... Quiero aportar que en este expertise de ingeniería forense están ingenieros estructuralistas, expertos en estructuras. Están ingenieros expertos en materiales de construcción. Y también están los forenses. Entonces, es un equipo holístico combinado con profesionales que también van a ser asistidos por expertos internacionales correcto, que se va a han referir. sido solicitados Miren, a países pero amigos. además hay un detalle. ¿Qué es lo que significa la palabra forense? La palabra forense lo que significa es ligado a la justicia, al servicio de la justicia. El informe de un ingeniero, de varios, debidamente estructurados y motivados, cuando se ponen al servicio de la justicia, es cuando se convierte entonces en un informe forense. Yo creo que ahí no hay mucho que buscar, señores. Eso quedó clarito. Ahí lo que había era una estructura sin columnas transversales y un sobrepeso, que fruto de la vibración de la planta que había arriba, que hay testigos que lo vieron, que habían planta eléctrica arriba, aires acondicionados arriba, y también el constante golpeteo de las ondas
de la música Sí. provocó el incendio, que hubo. provocó el deterioro. ¿Tú sabes cómo Mira, funciona ahí una planta que esté Encendida. O sea, que no vengan con cuentos, que Una eso- planta funciona como si fuera un martillo Sí, claro. hidráulico Sí, 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 impactando una Especialmente estructura. cuando inicia, Mira, cuando enciende, Sí, que hace un movimiento sí. brusco. Mira, el hecho de la extensión del techo no es tan problemático en el sentido de que ¿cómo se llama? Los edificios aporticados que se hacen, que eso es una moda que se instauró no hace tanto tiempo, comenzaron a hacerse, o sea, menos columnas, pero dependiendo del acero que le ponían a la losa, pues indudablemente la losa se mantenía rígida. Eso no es tan problemático para ese análisis. Lo que sí era el peso, eso sí Claro. tenía mucha influencia en... Entonces, yo lo que quiero... No, y la fatiga de la misma estructura Sí, por claro. el tiempo. Pero por era el que no tiempo. tenía estructura. Lo que Por ejemplo, quiero, lo que tenía era un vaciado y ya, lo que quiero prácticamente. decir es, hay que tomar en cuenta, porque yo le voy a decir algo, si tú tienes los investigadores adecuados, el Ministerio Público ni siquiera necesita estar ahí, porque el Ministerio Público no es investigador, el Ministerio Exacto. Público es acusador público. Vamos a esperar a ver, y yo le voy a decir a ustedes una cosa, ahora pregunto, con relación a lo que tú planteabas, Carolina, yo pienso que se puede ampararse, un amparo de cumplimiento, porque hay una obligación del ministerio y de la dirección local de aquí ¿En qué? que no le están cumpliendo. ¿Pero en qué? ¿De para qué? Adiós, un amparo de cumplimiento para que cumplan con sus obligaciones en el centro. No, hay lo que baja un buen paro de docencia. No, pero vamos Pero eso no a ha darle funcionado. vamos a darle Porque eso no ha funcionado. vamos a Porque si darle no hacen el beneficio de que la autoridad judicial, en este caso constitucional, ¿Tú intervenga. sabes quién debería ir? El Ministerio Público y cerrar eso. Bueno, Atención a María María Brito. De la Cruz. No. La fiscal de NNA. Se me fue el nombre ahora mismo. la fiscal, De NNA. Paulino. Sí, Maribel Paulino. Maribel. Tiene que ir ahí y cerrar eso Bueno. ella misma por seguridad Muy bien. de los niños. Muy bien. Eso es.